juntamos acá con otro vecino de Piriápolis, Miguel Longo. Muchas gracias Gusto. por recibirnos en tu casa. Además, compartimos otras experiencias en la Trinidad, en la Santísima Trinidad, en Flores. Éramos vecinos, ahora somos vecinos acá en Vecinos Playa de enfrente, Grande. ahí. Vecinos de enfrente. Calle por medio. Él me conoce desde chiquitito, yo lo conozco a él de más grande, pero siempre una referencia, y le agradezco, me siento muy emocionado de que estemos acá para compartir recuerdos de una etapa fea, pero que hay que mantener viva. En eso creo que compartimos los dos, que esta memoria es la que construye la realidad. Vamos a hablar con Miguel de la huelga general, del golpe de Estado. Vamos a ir para atrás 50 años, no es poca cosa. Sí, no es poca cosa. Y bueno, para situarnos ahí, la previa del golpe, el mismo día, lo que vos te salga. El golpe tiene una previa larguísima, digo, porque si ya en el año 64 la CNT declara y resuelve que en caso de golpe de Estado la clase obrera organizada y el pueblo va a responder con la huelga general, hay una previa larga que incluso va más allá, anterior a esa declaración. Pero lógicamente tenemos que circunscribirnos al momento ese especial, esos días previos. Es decir, yo creo que el golpe de Estado no sorprendió a nadie. Digo, era una cosa que estaba esperada por toda una campaña en contra de las movilizaciones populares, por la necesidad del propio sistema de poder parar la lucha reivindicativa de la clase obrera, es decir, ante una rebaja constante del salario, una inflación galopante. Debemos acordarnos que en el año 68 se congelaron los precios y los salarios, pero sobre todo los salarios. Sobre todo los salarios. Y en esa medida, nosotros, el pueblo, las organizaciones sociales y políticas, fuimos jugando un papel muy importante en eso, ¿no? Mucho compromiso. Mucho compromiso en cuanto a poder revertir esa política, poder, a raíz de ahora, hago un paréntesis, con el tema de los famosos archivos que aparecieron. Ajá. Nos damos cuenta de que la democracia que nos habían vendido, la democracia que según decían podía podía correr algún peligro con la presencia de la izquierda en el gobierno, el Frente Amplio, era una entelequia, era una mentira, digo. Si hasta se vigilaba con quién dormía Pacheco Areco, como ha trascendido. Es decir, y hay ciudadanos que han sido investigados desde el año 58, 59, 60, es decir, estábamos viviendo una democracia que no era tal. Digo, entonces, en ese cuadro agudizado, que se avecinan esos días del golpe de Estado, los primeros, a partir del 71, con los resultados de la elección se rompe el bipartidismo en Montevideo, queda el Partido Nacional tercero, el Frente Amplio segundo y el Partido Colorado gana. Pero a su vez, a nivel nacional hay toda una polémica que yo creo que fue bastante justa con respecto a que le robaron la elección a Wilson Ferreira al Dunate. Todo ese clima se va profundizando en el correr de esos 2 años que van entre el 71 y el 73. Claro. Con muchas restricciones a las libertades, ¿no? Muchas restricciones a las libertades. En la previa, ¿no? En la previa, sí. Medidas prontas de seguridad, después en el 72 declaración del estado de guerra interno, que mucha gente votó porque dicen o declararon después, gente de los partidos tradicionales, tipo Carlos Julio Pereira,
que votaba ese estado de guerra porque con eso paraban el golpe de Estado. Ajá. Digo, argumento parecido utilizaron después cuando la ley de caducidad, Claro. si no votamos esto, también va a haber un golpe de Estado. Bueno, en ese clima de detenciones, de persecuciones, de la actuación de un escuadrón de la muerte, Ajá. es que se va procesando este golpe de Estado que se va a realizar en 1973. A mí me tocó, yo vivía en Trinidad, en el departamento de Flores, En la calle República en la Española. calle República Española, que después la propia dictadura se encargó de cambiarle el nombre. La Junta de Vecinos, que sustituyó a la Junta Departamental, hizo un ajuste histórico con la lucha del pueblo español, Ajá. la lucha antifascista del pueblo español, y le cambió el golpe, el nombre a República Española. Vivías ahí en Trinidad. Yo vivía en Trinidad. En la previa del golpe, concretamente en junio de 1973. Bueno, ¿Qué? y había rumores de todo tipo. Ajá. Hubo unas cuantas renuncias de ministros Ay, del del gobierno de Bordaberry. del gobierno de Bordaberry, que se ve, yo no recuerdo los nombres ahora, pero había 2 o 3 ministros que renunciaron, que se ve que evidentemente no estaban de acuerdo, porque hubo unos días que hubo un editorial por el 15 de junio del diario Acción, firmado por Sanguinetti y por Jorge Valle, donde aseguraban que hasta ya estaba redactado el decreto de disolución del Parlamento, y en ese clima hubo un gran debate parlamentario, donde hubo figuras muy importantes, Enrique Rodríguez, casi todo, Selmar Michelini, el mismo Ferreira Aldunate y Gutiérrez Ruiz, tratando de ver cómo paraban esta situación. Y allá en Flores vivíamos una situación también de mucha persecución, digo, porque ya en el 68, 69, 72 había habido detenciones por motivos de la lucha social, de la lucha gremial. ¿Cómo era trabajadores? Estar en el interior profundo en esa época? Era muy difícil porque no te dejaban de saludar. A veces te enchastraban la casa con alguna bombita, la lamparita con alquitrán adentro, la reventaban. Algunos compañeros les escribían inscripciones en la fachada de las casas. Había todo tipo de... O sea que ya operaban en los grupos. Operaban totalmente. Y operaba la investigación de los servicios de inteligencia, tanto de la policía como del ejército, fundamentalmente del ejército. Era muy común salir de la casa, uno que salía de la casa y encontrarse con un agente ahí en la esquina que había estado anotando a ver quién había venido a tu casa y todo eso. Es más, en momentos previos al golpe de Estado, en el verano, antes de los comunicados, en los comunicados 4 y 7, sí, en febrero. En febrero, viste que en el verano uno en el interior, todos duerme con las ventanas abiertas, viste, una cortina. Sí, venían los tipos en una camioneta, venían los milicos en una camioneta, se paraban enfrente a tu casa, venían 3 o 4 en la caja sentados con los fusiles y hacían sonar las culatas y vos pensabas que te venían a buscar. En el piso de lo primero que le preguntabas a tu compañera, ¿dónde dejé el pantalón? ¿Dónde dejé la camisa? Y después se iban. No, ese era el clima. Eso y sumado a otras acciones de estos grupos que, bueno, y llega el golpe de Estado y con algunos compañeros, incluido tu padre y otros compañeros, salimos a hablar con la gente que sabíamos que estaba en contra del golpe de Estado. Digo, pues, había gente indiferente, gente que no lo sorprendió, pero tampoco tomó partido por ninguna de las posiciones. Ese
esos indiferentes que son el peso muerto en todo periodo histórico. Ajá. Y salimos a hablar con algunos sectores del Partido Nacional y con una persona del vallismo. En Flores tenía predominancia el herrerismo, ¿no? Ajá. Y bueno, con esos sectores no había diálogo porque estaban a favor del golpe. Es más, cuando se instala la Junta de Vecinos que sustituye a la Junta Departamental elegida por el pueblo, la mayoría de los nombres son herreristas, son Herreristas del pueblo. Son personas que habían militado en el herrerismo. Ajá. Y salimos a hablar con sectores del Partido Nacional vinculados al movimiento de Rocha y al ferreirismo, y tratamos de hacer algo en común. Claro. Pero después los hechos nos pasaron por arriba, la huelga general, el levantamiento de la huelga y la instalación ya desembosada de la dictadura, donde hubo que pasar a otro estadio de la lucha en la medida de lo que podíamos hacer allá en Trinidad. ¿Podemos seguir? Sí, sí. Hay un dato aquí, un hecho muy relevante, muy lindo, históricamente el Frente Amplio tenía 2 ediles en la Junta Departamental, el doctor Greci y Pedro Cabos. Uno del PDC y otro de la Uno del Alianza PDC Socialista Comunista. Y uno de la Alianza Socialista Comunista. Y como la dictadura disolvió el Parlamento, pero se olvidaron que había unos parlamentos más chiquitos en el interior, las juntas departamentales, el decreto de disolución de la junta salió unos cuantos días después, lo que posibilitó que la junta departamental sesionara después del golpe. Y yo aquí vamos a hacer un homenaje, vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer un homenaje a los ediles del Frente Amplio por la actitud clara y políticamente correcta que tuvieron en ese momento de convocar a las fuerzas que estuvieran opositoras al golpe a mandar una carta a aquellos partidos de solidaridad y de apoyo a aquellas fuerzas políticas que se opusieron al golpe. Y eso se logró en la Junta Departamental de Flores. De Flores. Y no hubo un dato no menor, es que en las barras de la Junta Departamental estaban los agentes de inteligencia del Ejército, del S2, y a propuesta del doctor Greci y del Frente Amplio, se puso el mecanismo, un instrumento que habilitaba al presidente de la Junta a pedir el desalojo de la barra porque un determinado artículo permitía sesionar reservadamente o solamente con los ediles. Entonces, en plena dictadura, aunque parezca mentira, el Frente Amplio desalojó las barras donde estaban los agentes de la dictadura y se tuvieron que ir. Hecho simbólico, así lo sabes. Eso es simbólico. Y bueno, un pequeño paréntesis. ¿Vos te acordás cómo estaba ese día del golpe? Desde el punto de vista del clima, de frío, calor, niebla. Era un día convencionalmente invernal, ¿viste? Hacía frío, sí. Hacía frío, sí. Temprano, a las 7:30 de la mañana, vino un compañero. Y ahí empezamos a conversar. Fue un compañero por tu casa. Por casa, sí. De tarde fui al banco donde trabajaba y ya nadie entró. La huelga se estaba haciendo. Porque yo recuerdo el día ese, del 73, yo era estudiante licial en esa época, de haber tenido que ir a la gimnasia del licial en la Plaza de Deportes, y la mayoría estaban ahí, o sea... ¿La mayoría? La mayoría estaba dando clases y estando actuando, digo, porque por las diferencias que se dan de organización a nivel del interior y de Montevideo. Sí, porque una cosa es aplicar el mecanismo de la huelga general a nivel de Montevideo o de zonas más industrializadas en esa época, y otra muy distinta lo que significa el interior. Sí, imagínate que
había sectores que no se organizaban socialmente allá para reclamar por salario, mucho menos iban a parar respondiendo a una cuestión que tenía más características políticas de defensa de la claro, democracia. Claro, defensa de la democracia. Claro, sí, sí. Era un poco más abstracto eso. Sí, más claro. abstracto que el salario. Claro, sí. Sí, hoy también se sigue dando ese tipo de circunstancias. Sí, se sigue dando, sí. Que dificultan la organización, vamos a decir. Y en los días posteriores al golpe de Estado en Trinidad, Flores, en esa época, porque yo era muy chico y la memoria se va con el tiempo. Pero toda esos desencuentros entre lo que se decretó como disolución de las cámaras y que la Junta Departamental soberanamente electa siguió funcionando, los momentos esos entre la aplicación más concreta del golpe de Estado, la represión, llevar gente presa, ¿cómo fueron esas etapas de ahí del golpe y los meses posteriores? Bueno, los meses posteriores era todo vigilancia, ¿no? Digo, hay una frase muy precisa de Mario Arregui que dice: están de luna de miel con el poder. Mirá. Porque en realidad andaban en moto, en las camionetas, en autos particulares, patrullando toda la ciudad, a veces haciendo ostentación de aquí estamos nosotros, ¿viste? Las cosas van a ser así de aquí en más. Y permitime recordar, Mario Arregui, un escritor muy reconocido. Que también estuvo preso. Y vivía en Trinidad, y era una persona que le tenían muchas ganas, las fuerzas represivas. Y eso se dio así, hasta diciembre, donde se concretó con detenciones. El 30 de noviembre, ya lo hemos hablado, se decreta la ilegalidad de los partidos políticos, el Partido Comunista, el Fidel, el Socialista, el PVP. El PVP es una formación posterior, pero los GAU, todos los grupos que eran de izquierda son ilegalizados y muchos militantes son detenidos. A nosotros nos tocó el 30 de noviembre estar en nuestra casa de noche, y esa vuelta sí concretaron, pararon la camioneta y concretaron y marcharon conmigo. Después cruzaron a la acera de enfrente, marcharon con el padre de Gustavo y después siguieron con otros compañeros. Y bueno, y después sí, siguió todo lo que vino en el 72, ¿no? Claro. Ya no había matices en cuanto a la represión. Podía ser del MLN, podía ser de cualquier grupo político que estabas en la mira para ser detenido, ¿no? Y vos ya después estuviste preso, ¿a partir de qué año? Preso en el sentido... procesado en el año 77. En agosto del 77 me detienen. Y ahí... ¿En Trinidad o en otro lugar? En Montevideo. Montevideo. Nosotros nos habíamos mudado a Montevideo con intenciones de ver si podíamos dejar el país. Y no tuvimos tiempo, ¿no? Y bueno, salimos en el 82, allí el proceso donde ya de alguna medida se manejaba que podía haber una apertura y sí, ese año era el año de las elecciones internas. De las elecciones internas. Que inventaron los milicos. Y con que la posibilidad de que movilizando o no se pudiera incidir en ese proceso, claro, para acelerarlo un poco. Después los hechos, la movilización y todo eso dio... ¿De ahí ya no volviste a vivir más en Trinidad? En Trinidad no fui a vivir más. ¿Vos sos oriundo de Trinidad? Sí, soy nacido en Trinidad y formé mi familia allá. Y
los hijos, me casé, los hijos estuvieron allá, trabajé allá. Ujú. No, no tenía ninguna idea de cambiar de lugar, salvo que por trabajo Claro, algún día claro. me trasladaron. O sea, los cambios que significa el golpe de Estado en la vida de cada uno, lo que estábamos Seguro, en esa ciudad. seguro, sí, Ajá, estaba en la ciudad. ajá, Nosotros teníamos una bebita de 3 meses, claro. y una niña de 9 y un varón de 7 por ahí, ¿no? ¿Qué edad tenías vos cuando el golpe? Yo tenía, fue en el 29 años. 20, ¿no? Mm. Este, Yo tenía 15. ¿Eh? Yo tenía 15. Vos tenías 15, claro. Bueno, si te parece, vamos a ir redondeando, como se dice en las reuniones nuestras, porque nos sirve de mucho los testimonios, como te decía al principio, para mantener viva, pensamos nosotros, recuerdos de cosas muy feas que le sucedieron al país y individualmente a cada una de nuestras familias. Logramos estar acá y un poco dar esta imagen y esta palabra y ese pensamiento de que es posible transformar las cosas sin olvidar lo que sucedió para no volver a repetirlo. Un poco el mensaje que nosotros lógicamente, es lo que queremos dar. Así que nuevamente, Miguel, te agradezco muchísimo el estar acá. Escribí hace poco algunas líneas de algo que estoy tratando de hilvanar en recuerdos, y haber puesto que seguimos siendo vecinos y compañeros es sumamente importante. Es un pedazo de historia. Sí, un gran pedazo de historia. La historia de la humanidad quizás no sea nada, pero para la historia personal, claro, esto ha sido un proceso muy doloroso y a su vez muy largo, porque 50 años. Yo sigo la política desde que tenía 14 años. Un día, ¿se puede seguir un minuto? Sí. Un día estábamos con 14 años, estábamos perdiendo el tiempo, guachos adolescentes, en la vereda del Club 25, y había un acto de los herreristas, Lesiones del 58, en la plaza, ¿no? Uh-huh. Y nos fuimos los muchachos allí a escuchar, ¿no? Y habían llevado unos viejos con ponchos blancos que decían que habían sido guerreros en el 1904. Y los llevaron con las lanzas, el poncho blanco. Y eran servidores, les llaman servidores de la patria, servidores de la guerra. Yo miré y yo lo escuché, y no sé por qué razón dije, esto no es lo mío. Yo no puedo ver los discursos muy belicosos, y desde ese entonces estoy metido, interesado en la política, leía mucho el diario El Día, que llegaba a casa, porque mi viejo era colorado, era ballista. Uh-huh. Y bueno, y ahí fui redondeando algunas ideas de cómo debía ser la sociedad y la política. Claro. Las afectaciones. Entonces, de ahí en más. En esas edades también. Después vino la Revolución Cubana. Ajá. Marcó todo un hito, porque claro, en el 52 Paz Estenssoro en Bolivia hace un proceso nacionalista de adjudicar tierra a los campesinos, es barrido. En el 54 Guatemala con Arbenz es bombardeada, Castillo Armas asume el poder, arrasan con todo lo que había. Y Cuba terminó con el ciclo de las revoluciones frustradas. Uh-huh. Es decir, te cité 2 ejemplos, había mucho más en América Latina, en Colombia, había 40 años de dictadura en Paraguay. Digo, pero Cuba significó que, a pesar de Girón y a pesar de todos los intentos de asesinato a Fidel Castro y a pesar de un montón de cosas, con su pueblo pudo sobrevivir. Y Cuba en su momento jugó un papel importantísimo en todos nosotros, no porque nos haya lesionado, sino porque los que teníamos alguna sensibilidad latinoamericana, nacional, uh-huh, eso nos representaba
en gran medida. Ni idea, no éramos comunistas, no éramos nada de eso. Claro. Simplemente que nos representaba en ese sentir, ¿no? Exacto. Me quedo por acá porque si no podemos hablar 4 días. No, pero no sé que me hiciste acordar, mi madre escuchaba por onda corta, una cosa que hoy nadie entendería. Las radios internacionales se sintonizaban en onda corta y mi madre escuchaba a mucho volumen Radio Habana, Cuba. Radio Habana. Y el otro día, estando en una presentación sobre los 50 años que se hizo en la Huella de Serengni, a posteriori del evento donde estaban participando historiadores y políticos, está la intervención musical de un cantante uruguayo que hace un tema relacionado con escuchar Radio Moscú o Radio Berlín, porque las noticias, lamentablemente, las verdaderas noticias de qué era lo que estaba pasando en Uruguay se escuchaban en las radios internacionales, Sí. porque también como el dominio de los medios de comunicación no es una cuestión de ahora. No. Y hoy mismo, me acota el compañero, también muchas veces, por esa imposición mediática que se hace por este gobierno también herrerista, terminás conociendo más detalles de cosas por medios internacionales. Recuerdo hasta cuando vos hablabas ahora, la musiquita característica del informativo en español de Radio Nederland de Holanda, que era otra radio que se escuchaba para conocer la interna del Uruguay. A raíz de eso, si hay algún tiempito, Dale. Ayer fue mi cumpleaños. Entonces vinieron unos amigos acá y no sé qué estaba hablando porque como era el día de Artigas, dice, ¿no pensaron en ponerte José Gervasio? Yo digo, yo creo que sí, que pensaron ponerme José Gervasio. Hubiera sido demasiado honor para mí. Claro. Pero les conté que a mi madre se le adelantó el parto unos días y mi viejo lo fueron a buscar a una esquina el boliche el turco Julián Saidén, que era tan turco como todos los árabes que han llegado al país. Claro. Donde jugaban al truco y escuchaban Radio Moscú en el año 44 porque querían tener noticias de la ofensiva soviética que estaba en los últimos días, en los últimos meses. Y mi viejo me contó eso, dice, cuando vos naciste se me fueron a buscar, yo estaba jugando al truco en el boliche turco Julián y estábamos escuchando Radio Moscú, sí, porque por la guerra, y estábamos buscando noticias de cómo venía la cosa, sí. Así que esto no es de ahora, ¿no? No es de ahora y digo, porque acá no iban a tener mayormente información de ese frente. Claro. Precisamente, ¿no? Lo que demuestra también que hay una continuidad. Hay una continuidad de los procesos tremendo, conservadores tremendo, y de izquierda en la historia de nuestros países. De estos países de América Latina, y la continuidad que hay, que no la ve, que no la quiere ver, es todos los esfuerzos que han hecho, tanto ingleses como norteamericanos, para impedir que Argentina y Brasil jueguen su papel de guía en América Latina. Hasta la actualidad. Hasta la actualidad de Argentina, desde el año 46 hasta ahora, es constante, una línea que no ha tenido bifurcación en ningún momento. Tratar de evitar que juegue un papel, que lidere, que conduzca. Cómo se han encargado de dividirnos. Sí, de dividirnos. Y de aplastarnos, ¿no? Cuando llega el momento de que levantamos un poquito de cabeza esas ideas de unificación de las Américas, de la libertad económica, política, surgen las cuestiones. Los sectores imperialistas tuvieron chocho con Bolsonaro. No lo molestó para nada, porque con Brasil, con Bolsonaro no iba a liderar nada nunca. Claro. Nada, absolutamente nada. Bueno, en fin. Bueno, nuevamente agradecerte. Bueno, un gustazo hablar de todas estas cosas porque es necesario. Sí, es necesario. Aterrizarlas en su momento. Aunque la memoria a veces te juega mal y te juega mal en varios sentidos, ¿no? Es decir, te juega mal en que te olvidas de cosas
Y te juega mal en que a veces vos acomodás alguna cosita, ¿no? Bueno, Porque se trata de eso, porque incluso es natural, es bueno que ese pie, digamos, porque uno a veces tiene un diálogo con uno mismo, decir, pero esto realmente fue así, Sí, o es lo que yo fui trabajando en esta memoria eso era acumulada. Y a veces también me parece válido que la objetividad total no existe. Para mí no existe. Porque por eso yo te preguntaba cómo estaba el día, qué emociones tenías, porque a veces las propias emociones, yo recuerdo eventos de allanamientos o detenciones donde quizás te recuerde el 20% y son emociones lo que recuerdo, claro, de cómo estaba, cómo me sentía, y otras cosas de repente no las fui guardando tan celosamente. claro. A veces la emoción, por eso apelar también a la memoria emocional me parece sustancial, sin hacer de esto discursos o relatos lacrimógenos, ¿no? Claro, Decir, siendo a la verdad Fue que lo- uno fue acumulando. Fue lo que nos tocó vivir. Exactamente. Claro. En algún momento lloramos a moco Obviamente. tendido, pero bueno, Obviamente. ahora recordamos, ¿no? Ay, sí. Salud por eso, Salud. por esos años. Salud. Y que, bueno, sigamos luchándola. En épocas de dictadura, mi viejo escuchaba Radio Moscú. En épocas de dictadura, mi viejo...